Bueno, chicos, después de ver un poco la teoría, vamos a ver un poco cómo se aplica esto que dijimos en la práctica. Esto forma parte de la actividad práctica número 2. Recuerden que cada actividad práctica va a estar relacionada siempre con la actividad que vimos ese día en el teórico. En este caso, entonces, va a tener que ver con esto de los métodos ópticos de análisis que estuvimos viendo. Los objetivos, un poco les comentaba antes cuando vimos el teórico. En este caso de las actividades prácticas va a ser aplicar los criterios necesarios para la elección de un método instrumental óptico, en este caso, para el análisis de minerales, de elementos traza y de determinados cuerpos extraños en diferentes alimentos. Y por supuesto la información es obtener la finalidad es obtener información valiosa respecto a la identidad y a la concentración, en el caso de que se requiera, de los componentes de esa muestra. Las modalidades que vamos a usar son las mismas que vieron en la actividad práctica del lunes pasado. Son 3 ejercicios prácticos que en realidad incluyen alguna situación problemática. Como dicen en las películas, todo esto es ficción, no son hechos reales, ¿sí? Ninguna empresa de las que nombro, cosas ha pasado en la realidad para que no vayamos a tener ningún inconveniente. Pero en definitiva son problemas que podrían ocurrir en la realidad. Entonces ustedes como futuros especialistas en alimentos van a discutir y vamos a brindar determinadas soluciones de acuerdo a lo que vimos en la clase teórica. Y todas estas actividades prácticas, o sea, el PowerPoint en realidad en formato de PDF está subido al campus virtual. De cualquier manera, si necesita alguno, se lo puedo mandar por WhatsApp o por mail, si no puede acceder, pero si no, ahí están las actividades prácticas como para que ustedes se puedan ir guiando a medida que tenemos que ir resolviendo cada uno. Bien, entonces, en los grupos que ustedes ya conformaron, en esos mismos grupos vamos a trabajar para resolver estas 3 actividades prácticas. La primera de ellas, este primer ejercicio, que lo denominé el pez por la boca muere, tiene que ver con lo siguiente, se los cuento un poquito. Un brote de parálisis cerebral y microcefalia en neonatos es registrado en una localidad pesquera localizada en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Al realizar preguntas a las madres se comprueba un consumo alto de pescado, alrededor de unos 4 o 5 ingestas semanales de pescado. Al sospechar algún tipo de contaminación proveniente de esta fuente y con fines de realizar una evaluación epidemiológica, el organismo responsable ordena la toma de diferentes muestras de pescado, de la zona afectada, por supuesto, para realizar una evaluación exhaustiva y comprobar qué originó este brote de anomalías en los recién nacidos. Las muestras extraídas de la zona afectada son enviadas a un laboratorio de referencia en análisis de alimentos. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción, la idea es que ustedes, como futuros especialistas en alimentos, puedan discutir y responder las siguientes preguntas. En el primer caso, es una pregunta que, más que nada, la idea es que ustedes busquen un poco de información, va a ser en la web, y así me van a poder decir o ustedes van a poder sospechar qué sustancia o elemento presente en el pescado puede haber originado este brote del cual estamos hablando. ¿Sí? Busquen un poquito qué componentes del pescado pueden ser tóxicos, fíjense bien de qué tipo de sujetos, o sea, de qué tipo de personas estamos hablando y todo esto. Después, la muestra enviada al laboratorio requiere algún tipo de pretratamiento antes de la determinación de esta sustancia que ustedes me van a mencionar. Y después, por otro lado, es necesario que me cuenten qué método instrumental aplicarían para la determinación de la sustancia de interés. Y por supuesto, justificar la respuesta para esa elección. ¿Sí? Entonces, estas son las 3 preguntitas de esta primera actividad práctica, de este primer ejercicio. ¿Se entiende bien lo que tienen que hacer? ¿Tienen alguna duda? Lo que sí, bueno, además de, si quieren, por supuesto, guiarse por el PowerPoint del teórico, está muy bien. Y si quieren un poquito más información, pueden ir al SCOOP, que también está subido en el campus virtual, y directamente ir al título donde aparece esta teoría que vimos, y ahí, bueno, si
quieren poner un poquito más de información. Igualmente, con lo que está en la teoría lo van a poder resolver, en la teoría que vimos, solo el primer caso de esta sustancia, que yo quiero que ustedes busquen un poquito en la web y me digan a ver qué sustancia creen que puede ser, qué sustancia o elemento. ¿Estamos con esta primera actividad? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Eso con respecto al ejercicio 1. Con respecto al ejercicio 2, que lo nombre regreso a lo natural, tiene que ver con lo siguiente. Dice que debido al auge por el consumo de productos y suplementos nutricionales comerciales que ofrecen vitaminas y minerales con una amplia gama de funciones metabólicas en el cuerpo humano, la empresa Nutrilec, que procesa y comercializa productos de soja, nueces y garbanzos, quiere ofrecer a sus clientes una tabla detallada de los minerales y elementos traza que componen sus productos como una manera de promover su consumo y aumentar su competencia en el mercado. Con ese objetivo se dirige a un laboratorio de análisis de alimentos para realizar las determinaciones correspondientes. Entonces ustedes, como futuros especialistas en alimentos, primero deberían buscar qué elementos o minerales se podrían o se deberían estar analizando en estos productos, ¿sí? Una vez que determinaron esos elementos, qué método instrumental de alguno de los que vimos aplicarían para la determinación de estos elementos, justificando la respuesta, es decir, brindando los criterios que utilizaron para la elección de este método instrumental, y luego, después de determinar el método, qué tipo de instrumento debería utilizar para aplicar el método elegido, es decir, las distintas partes que debería tener o con las que, digamos, la composición de este instrumento para facilitar la determinación de esas sustancias. Ese es el segundo ejercicio. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Perdón, no sé, hay un chico que quería preguntar algo también. ¿Es solamente sobre soja, nueces y garbanzos? Sí, sí, sí. Solamente en estos tres productos, nada más. Profe, en este también tenemos que buscar información en internet, ¿no? Claro, sobre todo con Ok. los elementos o los minerales, los elementos trazas que tienen estos productos. Fíjense, entonces de acuerdo a eso, elegirán el método instrumental que ustedes, bueno, determinan para su análisis. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Y el tercer ejercicio, que se llama un chocolate no tan dulce, dice lo siguiente. El 24 de marzo de 2016 se hizo viral en todas las redes sociales la noticia de un ciudadano argentino al que tuvieron que realizarle prácticas de resucitación cardiopulmonar luego de haber ingerido una barra de chocolate que contenía restos de un material metálico en el interior. La empresa Ardul Sociedad Anónima, fabricante de este producto, tuvo que retirar del mercado todos los lotes del producto en cuestión y otros, también fabricados a partir de las mismas materias primas, en más de 55 países. Esto trajo aparejado problemas legales y pérdida de cientos de millones de dólares para la empresa y el aumento de las ganancias por parte de la competencia. Por lo tanto, la empresa por lo tanto, se reunió con un grupo de expertos para poder evitar estos inconvenientes en el futuro. Entonces, si ustedes formaran parte de ese grupo de expertos, vamos a discutir y me van a responder qué consejos le darían a esa empresa para evitar ese inconveniente en el futuro, qué criterios tuvieron en cuenta para brindar esos consejos y qué equipamiento o método, en el caso de que se requiera alguno, utilizarían para, para resolver este problema. Bien, eso sería en todos los ejercicios. Fíjense bien, sobre todo aplicar los criterios adecuados, fíjense bien lo que dice la introducción del problema y bueno, por supuesto lo más detallado posible para que se justifique bien el porqué de su elección, ¿sí? Que eso me interesa que quede claro. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Estamos bien entonces? Sí. Bien.
Rubén, ¿cuánto tiempo les diste la clase pasada para saber que nos alcance bien, digamos, para que ellos puedan resolver 1 hora y media, 1 hora? No, 45 minutos, 30, Ah, 45 minutos. Yo creo que ahora son las 1:15, a las 2. sí, a las 2. Bueno, listo. Entonces, a las 2 nos volvemos a encontrar. Divídanse en los grupos que ya tenían formados, resuelvan estas 3 actividades y bueno, y vamos a discutir un poco y hacer un cierre también de la teoría en definitiva, porque son todas las aplicaciones que vimos en la teoría. Cualquier cosa, igualmente, si hay alguna duda a medida que van resolviendo los ejercicios, mándenme un WhatsApp a mi celular y me preguntan, ¿sí? Si es que tienen alguna duda que no les permite resolver los ejercicios. Bueno, ¿Estamos? Estamos. Bien. Ahí dejo de compartir.